Muy buenas tardes. Este video lo estoy editando por petición de la doctora Sumi Álvarez, mi amiga, profesora universitaria, para compartirlo con sus estudiantes de ingeniería en un par de universidades donde ella es catedrática. Bien, el tema a tratar es una introducción a la planificación estratégica dinámica como parte integral del área de gerencia dentro del espectro general de lo que es administración. Entonces aquí cabe preguntarnos para qué un estudiante de ingeniería o de otra carrera necesita o requiere complementar sus estudios con materias que no son el eje central, la médula espinal de su carrera. Por ejemplo, si es un estudiante de ingeniería civil, ¿por qué no dedicarse solamente a estudiar el tema de cálculos y estas materias específicas de su área? ¿Por qué estudiar otras materias y otros temas complementarios de la carrera? Bien, porque necesitamos formarnos integralmente. Y en las carreras universitarias, en todas, existe una integralidad en el pensum y en el currículum que diseña la universidad. Es decir, está pensado de esa manera. Sin embargo, cuando el hecho de que somos seres racionales y comenzamos a utilizar nuestra mente para pensar, sucede y acontece que entonces nosotros cualificamos qué materias nos conviene o nos gusta o nos entretiene o nos agrada cursar y cuáles nos parecen aburridas, tediosas, fastidiosas, etcétera, ¿no? Y realmente ahí lo que estamos es como que seleccionando por un lado el lomito y por otro lado el hueso para tratar de quedarnos solamente o entre comillas con el lomito. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hacemos esa discriminación, dejamos por fuera materias que en nuestra época de estudiante nos parecen aburridas, tediosas, fastidiosas, y luego en nuestra era profesional nos están haciendo falta. Aquellos estudiantes que sí han tenido la visión y han asimilado todas las materias, pues se les hace más sencillo cuando ya están graduados tener éxito. Los que no lo hicieron le dicen, pero es que ustedes tuvieron suerte, ¿no? Sí, tuvieron suerte, y si la suerte es aprovechar la oportunidad que les da la universidad y luego ponerla en práctica cuando ya se gradúen. Bien, entonces en la planificación estratégica se trata, como su nombre lo dice, de hacer un plan. Si vamos a hablar de gerencia, las fases que tiene un ciclo gerencial comienza por la planificación. Es decir, entonces tienes planificar, actuar, controlar, y vamos a tratar hoy en la primera parte de ese ciclo de 4 fases que tiene el área gerencial, ¿no? Que es la planificación. Ahora, ¿qué es un plan? Un plan es movilizarnos desde un punto A hasta un punto B, entendiendo el punto A como el estado actual, que lo podemos determinar a través de un diagnóstico, y entendiendo el punto B como ese estado deseado. Ahora, entre ese punto A y ese punto B hay una brecha. Esa brecha hay que cubrirla con un plan. El desplazarnos de ese punto A a punto B es el plan en sí. Plan. P-L-A-N. El plan. Ahora, ese plan debe tener un apellido. Y ese apellido es estratégico. Debe ser un plan estratégico. Para que sea un plan estratégico, entonces se requiere que además de contemplar el hecho de que deseo movilizarme del punto A al punto B, debo contemplar los actores que van a estar involucrados en todo ese proceso, los que están involucrados en ese punto A, los que van a estar involucrados en todo el desarrollo del desplazamiento que pretendo hacer del punto A al punto B y los que van a estar en el punto B. Además de eso, debo tomar en consideración el entorno, cuáles son las normas, las regulaciones,
qué el ambiente, qué sucede allí, debo considerarlo. Debo considerar los recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos materiales, recursos financieros. Y además debo plantearme escenarios, ¿no? ¿Qué pasa si sucede esto o qué pasa si sucede esto otro? Entonces todo eso lo estoy planteando, lo estoy contemplando, lo estoy considerando dentro del plan estratégico. Y además, ya le pusimos apellido, el nombre es plan, el apellido estratégico, pero además, en época de pandemia, entonces tenemos que ponerle un segundo apellido. Y ese segundo apellido es dinámico. O sea, el plan, además de ser estratégico, debe ser dinámico. ¿Y qué es dinámico? Es que debe contemplar, como su nombre lo indica, la dinámica, el día a día, el qué está sucediendo, ¿no? A lo mejor la economía se abre, la semana siguiente se cierra, la otra de arriba se vuelve a abrir, las fronteras se cierran, los vuelos nacionales, internacionales, en todos los países está sucediendo lo mismo. Ahora, si hablamos de países como el caso de Venezuela, que además del tema de la pandemia ya desde hace años tiene otros elementos como la hiperinflación, la devaluación, la escasez, el tema político, etcétera, que son situaciones que hacen que la planificación, además de estratégica, deba ser dinámica. Anteriormente se hacía el business plan, se hacía un plan estratégico a 5 años, a 10 años, y se revisaba cada 2 años. Luego comenzamos a revisarlo anual y al final ya terminamos que no era anual sino semestral, trimestral, mensual y prácticamente ahora se está revisando diariamente. Eso es dinámico. Entonces tenemos ya que la planificación debe ser estratégica y debe ser dinámica. Entonces debe ser planificación estratégica dinámica. Ahora, ¿qué sucede? ¿Para qué complicarnos la vida con estas cosas? Bueno, sencillamente, ¿qué sucede si yo estudio mi carrera y yo digo, bueno, pero yo lo que necesito es saber cómo hacer un proyecto, cómo construir un edificio, etcétera? Entonces, yo digo, bueno, si yo necesito algo adicional, puedo contratar especialistas en cada una de esas áreas. Entonces, por ejemplo, me graduó de ingeniero, me piden un proyecto y me dedico a hacer mis investigaciones para cotizarlo. Y digo, bueno, en materiales me voy a gastar 50, en mano de obra 30, lo voy a facturar en 100 para que me queden 20, ¿verdad? Para poner esos ejemplos lo más sencillo posible. Entonces arranco y lo cotizo en 100 y tengo 50 de materiales y 30 de mano de obra y me voy a ganar 20 y hago la cotización. Resulta que no tomé en cuenta que eso lleva impuestos, que el tema del IVA, el impuesto sobre la renta, no tomé en cuenta en la mano de obra las prestaciones sociales del personal, no tomé en cuenta la carga social, lo que es los beneficios sociales, el sistema de seguridad, seguro social, etcétera. Entonces, ¿qué pasaría con ese presupuesto? Y yo digo, no, pero es que yo tampoco me voy a complicar mucho porque yo voy a ser empleado. Igual, si soy empleado y me contratan en una empresa de ingeniería, en una constructora, es probable que en algún momento me toque hacer eso también. Entonces digo, bueno, está bien, pero yo para eso puedo contratar un contador. Resulta que si yo durante mi carrera no le presté la debida atención a eso, es probable que termine contratando un contador y resulta que el contador está preparado para otras cosas. El contador no interviene en una cotización, no interviene en una determinación de precios y de costos, no interviene en la determinación de la calidad de los materiales, etcétera. No interviene en la toma de decisiones. El contador trabaja con lo que se llama letra muerta. O sea, usted toma sus decisiones, hace sus transacciones, pide los soportes, en este caso las facturas, las entrega al contador y el contador las registra. Entonces, en este caso de este ejemplo muy particular, usted lo que necesitaría para eso no sería el contador, sería el administrador. Al contador también lo necesitaría para otras cosas y necesitaría un abogado, etcétera, etcétera. Pero no es que yo no
tomo en consideración esas materias, esas áreas específicas, sino que yo debo aprenderlas durante mi carrera, cosa que me va a facilitar las cosas cuando yo esté graduado, ¿verdad? Y luego, cuando yo esté graduado, ¿qué es lo que va a hacer el que yo haya asumido con responsabilidad todas esas materias complementarias? Que voy a ser mejor profesional que aquel que no las contempló y que no lo hizo. Esto, como les decía, son complicaciones que nos buscamos los seres humanos por esa bendición que tenemos de ser racionales. En el caso de los animales, por ejemplo, en el reino animal, según cada especie y cada raza, tienen lo mismo que tenemos los seres humanos, pero ellos lo hacen por instinto. Por ejemplo, las águilas, ellas tienen su vida. Cuando ya el aguilucho está en condiciones, mamá águila lo lanza al vacío para que vuele, tiene su vida con tropiezos. Luego, en su adultez, ya el pico se le deteriora, las alas se le ponen pesadas, las uñas no le sirven, y algunas águilas, las que llaman águila real, ellas suben a las alturas, pueden no hacerlo y se mueren, ¿no? Otras suben a las alturas y en la cima de las montañas más altas buscan los espacios rocosos y con la roca, en un retiro que hacen, se rompen el pico, se lo destrozan, ¿no? Luego que se destrozan el pico, esperan un tiempo para que les salga el pico nuevo. Una vez que les sale el pico nuevo, con ese pico nuevo se arrancan las uñas, las garras, ¿no? Y se quitan absolutamente todas las uñas. Luego les vuelven a salir las uñas y ya con sus uñas nuevas y su pico nuevo se arrancan todo el plumaje pesado que les impide volar y se quedan peladas totalmente. Todo este proceso tan doloroso dura 150 días, es decir, 5 meses, al cabo de los cuales el águila queda totalmente renovada, ya en otro nivel, para hacer aquello para lo que la naturaleza las creó, ¿no? Entonces, ellos no tienen esa racionalidad, ese raciocinio como para ponerse a inventar y decir, bueno, no, pero es que esto me parece muy fastidioso, eso de arrancarse las uñas, eso de cortarse el pico, qué sé yo y tal, y sino simplemente lo hacen por instinto. Nosotros los seres humanos tenemos la bendición de que pensamos, racionamos, etcétera, y entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros empezamos a determinar, no, esto no me gusta, esto no me va a servir, etcétera. De hecho, el complemento ideal para un estudiante es que entienda cuáles son esas variables que debe estudiar, aprender, asimilar, y que la mayoría de ellas, como les dije, las tienen en el currículum, en el pensum de estudio, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que esas materias específicas de la carrera son las áreas duras, ¿no? Ahora, hay un área blanda, las áreas que tienen que ver con los valores humanos, ¿no? Entonces, esas áreas blandas, por lo general, no se les presta la debida atención durante la carrera, ¿no? Otra cosa, el estudiante es como el pionero, debe tener dos cualidades, independientemente de las demás que por naturaleza trae, que son la intuición y el coraje. Entendiendo la intuición como esa capacidad de tomar decisiones con pocos datos, con poca información, ¿sí? Y entendiendo el coraje como esa capacidad de tomar decisiones aun cuando tenga miedo o aun cuando le sea incómodo. Es decir, cuando tenga disciplina, ¿no? Entendiendo también la disciplina como esa capacidad de hacer cosas que no le son cómodas, que no le gustan, que no le son agradables, ¿okay? Un gimnasta en un gym, de repente lo vemos haciendo esfuerzos grandes
Y él que está haciendo, o sea, de repente en ese rato, en ese momento, pareciera inclusive como que estuviera sufriendo. Pues no, él simplemente está claro que a mayor esfuerzo, mayor recompensa, ¿no? De repente 1 hora de mucho esfuerzo para vivir otras 23 horas del día con mucha plenitud, con mucha satisfacción, con mucho bienestar. En la carrera sucede exactamente lo mismo, ¿no? Con mucho bienestar. En la carrera sucede exactamente lo mismo, ¿no? A veces esas áreas que no le damos tanta importancia, pues debemos dársela, y debemos dársela para garantizarnos una plenitud, un bienestar general en nuestra nueva etapa ya de graduados, de profesionales. Bien, entonces vamos a ir resumiendo el ciclo gerencial, como les dije, con la introducción a la planificación estratégica, ¿no? Entonces vamos a decir que podemos comenzar aplicando a manera de ejemplo la planificación estratégica en nuestra carrera. El tema de planificación estratégica es un tema muy extenso. De hecho, hay posgrados completos de planificación estratégica, hay diplomados, etcétera. Hay libros muy grandes y muy voluminosos sobre el tema de planificación estratégica. Entonces aquí estamos hablando de un video de 20-25 minutos donde no pretendemos que ustedes después de este video salgan hechos unos especialistas en planificación estratégica, pero sí muy importante que conozcan las bases iniciales, y ojalá que esto les despierte la intuición, las ganas de investigar y estudiar más sobre el tema de planificación estratégica. Lo cual, si les interesa, me pueden escribir, me pueden hacer preguntas, con muchísimo gusto se las respondo, y les puedo enviar materiales, tratados, escritos, videos, audios, etcétera, donde pueden complementar. Bien, entonces la planificación estratégica dijimos que era el plan, movernos del punto A al punto B. Para identificar el punto A lo podemos hacer a través de un diagnóstico, ¿no? Para identificar el punto B, en realidad es el estado deseado, llámese de la empresa o llámese de su vida personal o del proyecto específico que usted quiera hacer. Mi recomendación siempre es que ese punto B a donde quiere llegar lo haga antes de identificar el estado deseado a través del diagnóstico. ¿Por qué? Porque de esa manera no vamos a estar limitando el sueño, el deseo, el proyecto, la ambición, la visión de a dónde queremos llegar. Porque si partimos primero de identificar a través del diagnóstico el estado actual, corremos el riesgo de que nuestras creencias nos hagan ver de que es imposible movilizarnos para el punto B, ¿sí? Entonces por eso yo siempre recomiendo que comencemos por el punto B, es decir, a dónde queremos llevar el departamento, la empresa, el proyecto o nuestra vida personal o familiar, etcétera. Entonces comenzar con ese deseo que no lo vamos a limitar, y luego que ya sabemos a dónde queremos llegar, entonces sí nos identificamos a dónde estamos. Entonces una vez que sabemos a dónde queremos llegar, a dónde estamos, entonces tenemos la brecha, como lo dijimos anteriormente, y ahí con esa brecha es que vamos a hacer ese plan estratégico dinámico. Entonces vamos a presentarles unas láminas para que podamos hacer un pequeño recuento y enmarcar ya el tema que les estoy hablando. Bueno, para eso nos vamos a movilizar hasta el escritorio. Pues estoy aquí en las áreas verdes del Hotel Washington Plaza, que se los recomiendo, por cierto. ¿Okay? Nos vamos a la oficina.